Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer vernos nuevamente. Por motivo del clima, nos ha sido imposible reunirnos en la iglesia en el día de hoy, pero estamos orando los unos por los otros y conectados con el Señor y por este medio también. Y quisiera compartir con ustedes una palabra del Señor sobre el poder del Evangelio. Así que invito a que oremos y busquemos la dirección del Señor para este tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta mañana, gracias por este día y por tus bendiciones, y te pedimos que tú nos guíes a tu verdad y que tu verdad pueda edificar a tu pueblo en este día, y que donde quiera que estemos, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y a nuestras vidas y produzca en nosotros el fruto que tú quieres que produzcamos para la gloria y la honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que busquemos en nuestras Biblias en esta mañana, en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Y dice así el apóstol Pablo a los romanos en capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esta carta a los romanos, el apóstol se presenta como apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Él dice que Dios le ha llamado a ser apóstol, a ser un enviado a comunicar la verdad del Evangelio, y ha sido apartado para este Evangelio. ¿Y qué es este Evangelio? Bueno, hay muchos pasajes del Nuevo Testamento, muchos versos, algunos de ellos los conocemos de memoria, que nos explican qué es el Evangelio. Pero aquí mismo en el Romanos capítulo 1 podemos verlo. En el verso 2 dice que Él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos está diciendo con estas palabras? Nos está diciendo que el Evangelio consiste en que Dios envió a su Hijo, el Hijo que Dios había prometido, el Mesías prometido, con promesas desde Génesis, que ha venido, se ha hecho carne, siendo Dios, y murió por nosotros y resucitó con poder a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, esos son elementos fundamentales del Evangelio. A través de la historia de la iglesia hemos visto que se levantaron diferentes opiniones, concepciones sobre Cristo o sobre Dios, que contradecían el Evangelio. Si una enseñanza explicaba que Cristo no es verdaderamente Dios, o que no es verdaderamente hombre como nosotros, pues entonces ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio enseña que Dios envió a su único hijo, a un hijo con su imagen y semejanza, el único en su especie, si podemos decir, el único como él, a morir por nosotros. Se hizo carne, murió en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si miramos todos los elementos del Evangelio, nos damos cuenta de que la mente racional, la mente humana, no puede comprender esta verdad o esta buena noticia, que es lo que Evangelio significa. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista racional o desde el punto de vista humano, es imposible para el ser humano entender que Dios tiene un hijo, como nosotros podemos tener un hijo. Desde el punto de vista racional, lógico, es imposible entender que Dios se haya hecho hombre, haya tomado una naturaleza humana, que se haya engendrado en el vientre de una virgen y que haya nacido. Y es también imposible desde el punto de vista humano o racional que el Hijo de Dios viviera
toda su vida sin pecado, una vida santa, una vida apartada de toda maldad, es irracional desde un punto de vista lógico, humano, que el Hijo del Hombre resucitara glorioso de los muertos. Entonces, todas estas cosas son contrarias a la naturaleza que nosotros miramos. Todas estas cosas son contrarias a lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos físicos. Entonces, esta verdad del Evangelio ha de recibirse por medio de la fe. De hecho, en 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:18, el apóstol le escribe, porque la palabra de la cruz, así llama el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Quiere decir, el mensaje de buenas noticias de la salvación de Dios es un mensaje que es locura al mundo, es locura desde el punto de vista natural, es locura si se analiza desde la lógica, si se analiza desde la ciencia, si se analiza desde la mentalidad humana, desde las limitaciones humanas. Pero sin embargo, si se cree este mensaje entendiendo quién es Dios, entendiendo lo que le dijo el ángel a María cuando María dijo, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿Cómo es posible que yo tenga un niño? ¿Cómo es posible que esté engendrado en mi vientre una criatura si yo no conozco varón? ¿Cuáles fueron las palabras del ángel? Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y si conocemos a Dios, entonces, y entendemos la verdad sobre Él, es por fe que recibimos esta buena noticia, no por nuestra mente, no por nuestra lógica. ¿Por qué las personas que se pierden piensan que el Evangelio es una locura? Hacemos esto. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 2 de Corintios, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir, el ser humano en su estado natural, el ser humano sin ninguna transformación y sin ninguna influencia del Espíritu de Dios, no puede entender estos milagros de Dios, no puede entender esta buena noticia de Dios, no puede entender nada de esto. Porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y estas cosas se pueden discernir por medio del Espíritu de Dios. Quiere decir que necesitamos la ayuda de Dios para poder entender su verdad y para poder entender su Evangelio. El Evangelio es la historia de Dios, es el testimonio de Cristo, el Hijo de Dios, y es la obra del Espíritu Santo. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender esta verdad del Evangelio. Ahora, volviendo a nuestro texto principal que vamos a estar viendo en el día de hoy, que está en Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol no se avergonzaba, aunque el mundo pensaba que esto era una locura, aunque naturalmente las personas piensan que el Evangelio es una locura. El apóstol no se avergonzaba porque él sabía que era el poder de Dios. La vergüenza es ese sentimiento, esa emoción que nos hace sentir humillados, nos hace sentir rechazados y nos hace que nosotros no tengamos nada que ver con cualquier cosa que nos produzca ese sentimiento horrible. Pero, ¿qué determina si nosotros sentimos vergüenza u honor? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, en el caso del apóstol Pablo, él creía la verdad de Dios, él entendía quién era Dios, él entendía el poder de Dios y él entendía que es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios quien nos ha dado su ley moral. Y por ese motivo, entonces él no se avergüenza del Evangelio porque él conoce la verdad y él conoce el poder que hay en el Evangelio. Sin embargo, si nosotros anteponemos a los seres humanos en vez de Dios, en vez de la verdad de Dios, nos avergonzaríamos de la historia de Dios.
Pero el apóstol no se avergüenza porque él creía esta verdad y él era un testigo de lo que Dios había hecho a través del evangelio. ¿Okay? Si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, no tenemos por qué avergonzarnos del evangelio porque hemos vivido este evangelio. Es parte de nuestra experiencia y hemos sido parte de la transformación que produce. Pero vamos a las características que dice el apóstol sobre el evangelio. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaba? Porque él sabía que es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio es la noticia de Dios, es la historia de Dios. Y eso incluye el poder de Dios. Al estar comunicando esta verdad de lo que Dios ha hecho, lo que estamos comunicando es el poder de Dios. Para muchas personas el evangelio no es más que un estilo musical, gospel music. Pero para el apóstol es el poderoso mensaje que le tumbó un día mientras él iba a perseguir a la iglesia. Es el mensaje poderoso a través del cual él veía cómo personas, adoradores de ídolos, cambiaban completamente sus vidas y se entregaban al Dios Todopoderoso, transformados, hechos nuevos. Él sabía que el evangelio era el cumplimiento de las promesas milenarias de Dios y la única esperanza para la humanidad. El poder del evangelio no reside en la capacidad de articular palabras atractivas, sofisticadas. No es el resultado del pensamiento humano. No es el resultado de un conocimiento científico. No es el producto de conclusiones académicas tampoco. Mira como dice en 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El creador del universo, el diseñador del átomo, de la molécula, de los copos de nieve, con toda su diversidad y su hermosura, el que creó las estrellas, el que llama a las estrellas por su nombre, envió a su Hijo unigénito a vivir una vida santa, a morir en nuestro lugar por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos de ustedes escuchan este mensaje y pudieran pensar que el pastor está tratando de persuadirlo con palabras. No. Este no es mi mensaje. Este es el mensaje de Dios. Imagínate el poder, esto se ha dicho en el pasado, ¿verdad? El poder que Dios ha usado o usó para la creación del mundo. ¿Cuánto poder para crear todas las cosas que existen, para crear el universo entero? Bueno, podemos imaginarnos que el poder, ese que Dios ha usado, está ahora enfocado en que el mensaje de salvación llegue a todos los hombres para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el mensaje del evangelio sea poderoso, para que tenga poder, tiene que ser trascendente. Tiene que elevarse por encima de nosotros y trascender nuestras limitaciones humanas. Dios usa la predicación del evangelio para hacer cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es por eso que dice que Él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos de la ira de Dios. ¿Quién puede salvarse a sí mismo de la ira de Dios? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede librarse de la ira de Dios excepto si cree en el evangelio, excepto si recibe el sacrificio de Cristo por sus pecados en la cruz del Calvario y se somete a Cristo el Mesías. Muchas personas se saben de memoria Juan 3:16, pero yo te reto a que te aprendas también de memoria Juan 3:36, un poquito más abajo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos salvarnos
de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Eso está en nosotros, está en el hombre, está en el hombre natural, está en nuestro ser humano, está en nuestros genes, está en nosotros. Está en nosotros. Romanos capítulo 7, verso 21. Dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiere decir, el mal está en nosotros. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo. El mal está en nosotros, ¿verdad? El deseo de pecar está en nosotros. Entonces, ¿quién nos puede librar de esto? Solamente el Señor, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es gracias al Evangelio que yo puedo ser librado de mí mismo, de mis propios deseos pecaminosos, de mi propia naturaleza pecaminosa, de mis propios pensamientos pecaminosos. ¿Quién me puede salvar de la condenación del mundo, del juicio final que viene, de la condenación que viene? Solamente el Evangelio me puede salvar de eso. Solamente Dios, a través del sacrificio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, pueden librarme de la condenación que viene. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto, ¿no? Solamente aquellos que están en Cristo pueden ser salvos de la condenación, porque es Cristo quien vino a morir por ellos y por sus pecados. Y yo soy testigo del poder de Dios para salvación. Muchas personas en nuestra iglesia, muchas personas que yo he conocido en mi vida, no crecieron en un hogar cristiano. Han sido poderosamente transformadas por medio de creer la buena noticia y de entregar sus vidas al Mesías. Muchos han llegado con matrimonios rotos, familias destruidas, esclavos de diferentes adicciones, con una enorme carga de vergüenza, de dolor, de remordimiento, pero después de creer en Jesucristo y de entregar sus vidas al Señor, han sido limpiados de sus pecados, han sido transformados y por medio del Espíritu Santo han podido vencer el pecado y hoy viven para la gloria de Dios. He visto a esclavos ser liberados, he visto a matrimonios restaurados, he visto familias unidas, pecados perdonados y la transformación de una nueva vida en Cristo. Y la buena noticia, la mejor de todas, es que está disponible para todos los que creen. Está disponible también para ti. Y este es el tercer elemento que quisiéramos ver en esta mañana. Dice el apóstol que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, es poder de Dios. En segundo lugar, hemos visto que es poder de Dios para salvar. Y vamos a ver que es para salvar ¿a quién? A todo aquel que cree. En los evangelios, hay un solo evangelio, pero hay 4 narrativas, 4 narraciones de la buena noticia. Y los llamamos también evangelios. Me refiero a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en estos evangelios, en estas narraciones de la historia del Señor Jesucristo, nos encontramos que solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que creen lo que el Señor Jesucristo decía o dice sobre él, son los que entran en el reino de Dios. Mira, no son los líderes religiosos los que entraron en el reino de Dios. No eran los rabinos y académicos. No eran los escribas los que entraron en el reino de Dios. No eran los que se jactaban de su linaje. No eran los que decían, bueno, es que yo soy descendiente de Abraham y no necesito arrepentirme. No, ellos no entraron en el reino de Dios. No eran los que se consideraban buenos y justos. No eran aquellos que consideraban que todo lo habían hecho, ¿no? Y que se consideraban perfectos por sus obras. No eran todos los que recibieron milagros de él. Muchas personas recibieron milagros del Señor y no se arrepintieron de sus pecados y no entraron en el reino de Dios, aunque pudieron disfrutar de la bendición, de la sanidad, de la liberación, etc. No todos los que se llamaban a sí mismos discípulos de Jesucristo entraron en el reino de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 8 nos encontramos a judíos que decían que eran discípulos de Cristo y sin embargo no creían en la palabra del Señor y no se arrepentían de sus pecados, no creían que había pecado en ellos, no creían que eran esclavos del pecado. Pero ¿quiénes entraron en el reino de Dios según los evangelios?
aquellos que creyeron que Jesús era el enviado de Dios, era el Mesías, era el Hijo de Dios, la esperanza de Israel y del mundo, fueron los que entraron en el reino de Dios. Solo aquellos que creyeron lo que Jesús decía sobre sí mismo. Y nosotros no somos la excepción. Creemos en Dios no por ser religiosos, no por pertenecer a una iglesia. Somos salvos no por estudios académicos o no por cuánto yo sepa recitar versos de la Biblia. No soy salvo por ser hijo o nieto de un cristiano. No soy salvo por ser bueno, porque en realidad delante de Dios todos somos pecadores. No soy salvo porque Dios ha hecho cosas en mi vida. No soy salvo porque yo mismo me llame cristiano, me pongo un título de cristiano. Soy salvo si yo he creído, si yo confío en que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario, y yo creo que Jesucristo resucitó con poder, está a la diestra del Padre intercediendo por mí, y yo me someto a su voluntad, le obedezco y cumplo sus mandamientos. Eso es una fe verdadera, una fe genuina. Somos salvos solamente por fe, pero como dice el apóstol Santiago, una fe viva, ¿verdad? No muerta, una fe que da frutos, que da fruto. Ahora, yo quisiera terminar esta parte hablando de la responsabilidad que tenemos, ya que hemos conocido este evangelio. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 1. En el verso 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Algunas traducciones de la Biblia, sobre todo en inglés, dicen a griegos y a bárbaros, ¿verdad? ¿De qué está hablando? El apóstol Pablo dice que él tiene la palabra del evangelio y él se propone ir a Roma a predicar el evangelio. Y él dice que él es un deudor, él debe algo a todas las personas. Le debe algo a los griegos, y le debe algo a los bárbaros, y le debe algo a los romanos, y le debe algo a todos los hombres. ¿Qué es lo que le debe el apóstol Pablo a las demás personas? Lo que el apóstol le debe a las demás personas es precisamente el evangelio. Es el evangelio. Porque todas las personas que no tienen el evangelio perecerán eternamente. Todas las personas que no tienen el evangelio viven condenadas por sus pecados. Viven bajo la ira de Dios. Entonces él dice que él debe el evangelio, no importa quién sea la persona. Mira, los griegos eran famosos por ser muy sabios. La sabiduría de los griegos es una sabiduría de muchos siglos, ¿verdad? Se conoce como la cultura más sabia, de ahí salieron los grandes filósofos de la historia. Pero los bárbaros eran todo lo contrario. Los bárbaros eran las personas que sin letras, eran las personas que hacían cosas terribles. Los bárbaros no tenían leyes. Los bárbaros, bueno, a esos también el apóstol dice que él es deudor, a sabios y a no sabios, es decir, a griegos y a bárbaros. A todos ellos él era deudor. Y nosotros también. Nosotros le debemos algo a la gente. Le debemos algo a nuestros vecinos, le debemos algo a nuestros compañeros de trabajo, le debemos compartir el evangelio. Tenemos algo que puede salvar sus vidas y puede transformar sus vidas, puede cambiar sus vidas y liberarles de la condenación del pecado y de la muerte, liberarles del infierno mismo, del abismo sin fondo. Tenemos un mensaje que puede transformar sus vidas. La pregunta es si vamos a compartir ese mensaje o no vamos a compartir ese mensaje. Pero lo tenemos y a ellos somos deudor. Dios espera que nosotros compartamos ese mensaje con las personas que nos rodean. Es para todos. Cuando dice que es para el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque los judíos tenían las profecías, tenían las promesas, y Cristo vino a la nación de Israel. El evangelio llegó primero, fue escuchado primero entre los judíos y después entre todos los demás, entre los gentiles. Por eso, pero es para todos, es para todos, es para ti,
también el Evangelio. El Evangelio no se disfraza según la época o la cultura en la que se predica. Es el mismo, la misma palabra de la cruz, la que seguimos predicando hasta que el Señor regrese. Hasta que el Señor regrese. Y el Señor está a las puertas. Y donde quiera que se predique el Evangelio es poderoso. El Evangelio aborda y resuelve el problema principal y común de la humanidad. El problema del pecado, de la separación de Dios, de la condenación eterna, de juicio final. Entonces no importa donde se predique el Evangelio, ya sea en una aldea remota en África o en las calles ocupadas de Nueva York, no importa donde se predique el Evangelio, es el mismo mensaje que resuelve el mismo problema de la raza humana donde quiera que nosotros estemos. Por eso que en Hechos capítulo 17, mira cómo el apóstol le predica a esos a los cuales era deudor. Recuerda que dijo que era deudor a los griegos. Bueno, aquí está predicando a los griegos en la mata de la civilización, en la mata, perdón, de la filosofía, en Atenas, en la capital de Grecia, ¿verdad? Donde se reunían todos esos filósofos sabios para hablar y para debatir y para perder el tiempo un poco. En Hechos capítulo 17, versos 30 al 31, mira lo que el apóstol Pablo le dice a esta gente predicando el Evangelio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Pero qué está mandando? ¿Qué está diciendo? Ya Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ya está bueno de ser ignorante. Ya está bueno de tener un panteón de ídolos y de rendirle culto a los ídolos y de ponerle florecitas a los ídolos. Ya es hora de que se entreguen verdaderamente al único Dios verdadero y que crean en Él y que se arrepientan. Dios, ¿has notado que, como dice el apóstol Pablo, que Dios ha mandado, ¿qué? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, sin excepción de lugar, que se arrepientan. ¿Y por qué está demandando Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? Porque hay un medio que ha sido dado para que todos los hombres sean salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos los que han escuchado este mensaje, solamente hay una respuesta lógica. En Romanos capítulo 12, después de explicar el apóstol sobre esta salvación tan grande, en Romanos capítulo 12, aquí está la respuesta que Dios espera de nosotros. Romanos capítulo 12. Después que Dios nos ha amado, después que no merecíamos la gracia de Dios, después que Dios ha muerto ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, después que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, después que nada nos puede separar del amor de Dios, estamos en Cristo. Bueno, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? Romanos 12, 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Dios espera de nosotros es que entreguemos nuestra vida a Él. Que entreguemos nuestra vida a Él. Dice que es vuestro culto racional. Culto racional, del griego logiken letraien, que significa es vuestra adoración lógica. Lo lógico es que usted, si ha recibido la gracia de Dios y si ha recibido el perdón de Dios a través del Evangelio, usted entregue su vida al servicio a Dios, como un sacrificio, no como los sacrificios del antiguo pacto, que morían los animales, sino como un sacrificio vivo. Ahora un sacrificio vivo, ahora es entregar tus manos, entregar tus pies, entregar tu boca, tu vida entera, para que otras personas también conozcan el Evangelio. El Señor espera
no solo que las personas se arrepientan, sino que también esperan que las personas entreguen su vida a Él y que proclamen esta palabra de la cruz que para el mundo es locura, porque es salvación para todo aquel que cree. Y esa es la misión que tenemos todos los cristianos en común. Cualquier cristiano en el mundo entero tiene esta misión que nos dejó el Señor en Mateo capítulo 28. Y yo creo que debemos terminar ahí, en este día, en Mateo capítulo 28. El Señor Jesucristo dice, a partir del verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús todo lo puede. Él todo lo puede. Todo lo puede en el cielo, todo lo puede en la tierra. El Padre le ha dado toda la potestad al Hijo. Por tanto, ya que toda potestad tiene el Hijo en el cielo y en la tierra, por tanto, id, si vayan o mientras vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuántas promesas con mandamientos en esas palabras. Estamos llamados a ir y a ser discípulos. Llamados a ir a la vecina que está al lado y decirle de Cristo, e invitarle a que busque de Dios, invitar a la iglesia, o tal vez orar con ella, o tal vez compartir un verso de la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es donde quiera que estemos. No importa si estamos en casa por la nieve, no importa si estamos en el mercado, en cualquier situación que estemos en la vida, el Señor ha prometido su presencia. Es decir, el poder del Evangelio no solamente transforma nuestras vidas, sino que también nos da una identidad. Somos hijos de Dios y nos da un propósito: compartir este Evangelio con otras personas para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te libre de todo mal y te use para su reino.